Ha de haber una justicia distributiva que vele por el bienestar incluso de los trabajadores, porque no olvidemos que también para el ejercicio de la virtud, y esto también es un principio clásico, hacen falta bienes exteriores, bienes materiales. Luz del Mundo, el podcast de la ACDP y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido por Ana Campos. Bienvenidos, hoy tengo conmigo a Pablo Sánchez Garrido, profesor de Filosofía Moral y Política, de Pensamiento Político y de una asignatura que nos atañe mucho en este podcast, que es Doctrina Social de la Iglesia, de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Ana. Gracias por estar aquí con nosotros, porque además vamos a tratar un tema muy interesante y que se habla mucho, pero que no se entiende tanto, que es la justicia como valor fundamental de la vida social, ¿no? Oímos mucho hablar de justicia social, de justicia general, de justicia participativa. ¿Es todo lo mismo? No. Bueno, lo primero quiero contextualizar, que voy a contestar estas preguntas dentro, como bien has dicho, de la doctrina social de la Iglesia, de ese contexto, y dentro de la doctrina social con arreglo a la interpretación o tradición del cardenal Ángel Herrera Oria y de uno de sus discípulos principales, que fue José Luis Gutiérrez García, del cual yo me considero a su vez discípulo humilde, ¿no? Y por extensión de don Ángel Herrera. Respecto a la pregunta, bien, la justicia social en relación con la justicia participativa, justicia particular. Para responder a eso hay que recurrir a una teoría clásica de las formas de justicia. Esa teoría hunde sus raíces en Santo Tomás de Aquino, en la escolástica e incluso más atrás aún en toda la tradición grecolatina, en Aristóteles. Según esta tradición o esta teoría de las formas clásicas de la justicia, hay dos tipos de justicia: la justicia general y la justicia particular. La justicia general o legal es la que mira al todo, a la comunidad, a la sociedad en su conjunto. Es la que establece las normas, leyes, instituciones que han de regir la vida de una polis. Atañe a los ciudadanos cumplir las leyes y a la vez establece el establecimiento por parte de la autoridad de todo ese ordenamiento que tiene su base en la justicia natural. Por otro lado tenemos la justicia particular. La justicia particular es la que mira a las partes de la sociedad. Por ejemplo, la justicia particular distributiva es la que establece la distribución desde la comunidad a los individuos o ciudadanos. ¿Qué se distribuye? Pues pueden ser cosas positivas como riqueza, dinero, renta nacional. Pueden ser cargas, obligaciones. Pues antes que existía el servicio militar, pues la justicia distributiva implica que hay determinados ciudadanos que tienen esa obligación. O la concesión de una obra, etcétera. Aquí la justicia distributiva establece negativamente que no ha de hacerse en función de la acepción de personas, lo que llamaremos nepotismo, las corruptelas, el amiguismo. Esas distribuciones tienen que hacerse con arreglo a las necesidades, cuando se distribuye un recurso, un bien, o de acuerdo con las capacidades o merecimientos, ¿no? Cuando se distribuye un premio, ¿no? Y por otro lado tenemos otra justicia particular, que es la conmutativa, que es la que se da horizontalmente entre los ciudadanos. Por ejemplo, el cumplimiento de un contrato. Esta justicia, decía Aristóteles, que establece una igualdad aritmética, es decir, que si tú vendes un coche por X, que tienes que dar X, ¿no? Lo que valga realmente, no venderlo por más ni por menos, y que el otro te dé lo que se ha comprometido a dar, ¿no? Bien, esas son las formas clásicas de la justicia, ¿no? General o legal, después la distributiva y la conmutativa. Hubo toda una discusión sobre si la justicia social, que es una justicia como más reciente, de siglo XIX y sobre todo de principios del XX, encaja con alguna de estas formas clásicas de la justicia. Y ahí hubo dentro de la doctrina social una discusión sobre
en cuál de ellas encaja, si es que tiene que encajar en alguna. Bueno, por ejemplo, aquí José Luis Gutiérrez decía que en cierto modo pues, puede encajar con varias de estas formas clásicas. Ángel Herrera decía que la justicia legal y la justicia distributiva, por ejemplo, pero también que hacía falta una cierta renovación, que la justicia social iba un poquito más allá de lo que eran las teorías de las formas clásicas de la justicia. ¿Y qué aportaba de novedad? Pues la novedad de las cuestiones sociales contemporáneas, la novedad de las exigencias de que la sociedad se ordene de acuerdo con el bien común de la dignidad humana en todas las problemáticas sociales nuevas que iban surgiendo, desde la cuestión social obrera, en la época de Rerum Novarum, hasta todas las problemáticas sociales posteriores, ¿no? Uh-huh. Hablas mucho de esa renovación de cuestiones sociales contemporáneas. ¿Ha ido cambiando el término de justicia a lo largo del tiempo? Bueno, la justicia es un concepto que tiene una base natural, que tiene una base en la naturaleza humana, por lo menos si no caemos en interpretaciones positivistas. En ese sentido, la justicia es lo que es. La justicia, dar a cada uno lo suyo, que dice la definición clásica. La tradición cristiana, como bien sabemos, asume la tradición pagana previa, grecolatina. A su vez, Tomás de Aquino, por ejemplo, nos dice que la fe no anula la naturaleza, sino que la eleva. Por analogía, podríamos decir que la tradición cristiana no anula el concepto clásico, el concepto natural de justicia, sino que en todo caso lo eleva, lo complementa, lo amplifica en su sentido más pleno, más que corregirlo, por ejemplo, con la misericordia. Lo que hace la misericordia es amplificar la justicia. En Dios, por ejemplo, la justicia y la misericordia están perfectamente unidas, ¿no? Aunque pueden parecer dos cosas distintas, están perfectamente unidas. Por extensión, la justicia humana debería también reflejar esa armonía entre justicia y misericordia. De hecho, en el Quijote, por ejemplo, encontramos un pasaje en el cual el Quijote recomienda a Sancho Panza cómo tiene que regir la ínsula barataria, y ahí dice aquello de que si tuvieras que doblar la vara de la justicia, que sea bajo el peso de la misericordia, es decir, que la justicia no sea una justicia fría, inhumana, ¿no? Decían los clásicos también, sumum ius, summa injuria, ¿no? Un derecho a rajatabla frío, sería inhumano y por tanto en realidad no sería un derecho auténtico. Por lo tanto, creo que tienen que unirse ambas, y que lo que ha aportado el cristianismo es esa armonización, esa amplificación de la justicia con la misericordia y en última instancia también con la caridad. ¿Crees entonces que ha habido una ruptura entre la justicia entendida por la Iglesia y la justicia entendida por los hombres hoy en día? Porque hoy en día esa justicia sí que yo creo que en muchas situaciones es deshumanizada, es totalmente fría, racional, y lo que es justo, ojo por ojo, diente por diente. No debería haber esa desconexión por parte de la Iglesia. Ya digo, la Iglesia tampoco habla de una misericordia que se, digamos, salte la justicia, ¿no? Si una persona ha cometido un crimen, pues tiene que pagar, pero es verdad que la persona que acusa, por ejemplo, decía el Papa Francisco, puede incluso llamar a la conversión del reo, ¿no? Y bueno, justicia dice una frase, la justicia y la paz se besan. Yo creo que la justicia y la misericordia pues se abrazan. Y en ese sentido, pues aunque puede haber formas muy, muy frías, muy deshumanizadas de justicia, lo que precisamente tiene que aportar el cristianismo a la justicia es una recuperación de ese concepto natural de justicia, y también esa amplificación, ese complemento que aporta la luz de la fe a todas las realidades humanas. Efectivamente, la Iglesia dice que se necesita una respuesta de una justicia social. ¿Qué es el principio de la justicia social y a qué se refiere la Iglesia con esto? Bueno, la justicia social es uno de los principios fundamentales de toda la doctrina social de la Iglesia. Si recurrimos a José Luis Gutiérrez, como he dicho antes, pues aparece como uno de los 6 principios fundamentales de la doctrina social, uno de los 3 finalistas, junto con el principio del bien común y el de solidaridad. Es un principio muy conectado con el bien común,
que intenta, de hecho, aplicar operativamente el bien común dentro de la sociedad en su conjunto y más concretamente dentro del ordenamiento jurídico y por extensión pues todo lo que es el ordenamiento de instituciones, normas y leyes. Uh-huh. Y esta justicia social, si hubiese que elegir alguna de todas las que nos has estado contando al principio, ¿habría que fijarse en una concreta o acoge a todas y hay que intentar abarcarlo todo? Respecto a las formas clásicas, yo estoy de acuerdo con José Luis Gutiérrez en que, bueno, por un lado, sí que podemos ver que en la justicia social hay algunas de las formas clásicas. De hecho, por ejemplo, la justicia social, la doctrina social aparece con Pío XI. León XIII todavía no hace referencia a la justicia social. Sí hace referencia a la justicia distributiva, cuando habla, por ejemplo, de la protección de los obreros por parte de la comunidad política, que ha de haber una justicia distributiva que haga que vele por el bienestar incluso de los trabajadores, porque no olvidemos que también para el ejercicio de la virtud, y esto también es un principio clásico, hacen falta bienes exteriores, bienes materiales. Sí, sí. Por lo tanto, es un asunto no solamente económico, sino que es un asunto moral, un asunto en definitiva espiritual, ¿no? Y en la medida en que la Iglesia tiene que proteger al ser humano y velar por su salvación, la justicia distributiva o la justicia social es un tema que está relacionado con todo lo demás en su conjunto, ¿no? Así, por ejemplo, lo defiende Ángel Herrera Oria, que conecta la justicia social con la justicia general y la distributiva y habla sin cortarse, ¿no?, de la necesidad de que haya una redistribución de la renta entre la sociedad y especialmente los sectores pues, más desfavorecidos. Cuando habla de también, no todo es estatismo, porque no, claro, la doctrina social no es estatista, es antiestatista, y yo también me sumo a ese antiestatismo, ¿no? Pero, por ejemplo, a la hora de distribuir los bienes y los beneficios de una empresa, toda la doctrina social insiste en este punto. Ángel Herrera muchísimo insistió en esta cuestión, ¿no? Y la propia asociación que él fundó, la CDP, ¿no? Dedicó pues muchas reflexiones al tema de la repartición y de compartir los beneficios de la empresa entre los distintos componentes y trabajadores o stakeholders, como llaman actualmente, ¿no?, en teoría empresarial, ¿no? Pablo, tú también unes, no solo nos cuentas la parte de la historia, sino que unes en la actualidad esa justicia social al movimiento woke, ¿no? Bueno, esta es la parte negativa, vamos a ver. Desgraciadamente se ha desarrollado por parte de la que se denomina teoría crítica una interpretación woke de la justicia social. También hubo hace... no voy a decir siglos, ¿no?, pero quizá no tanto, pero durante décadas, ¿no?, a principios del siglo XX, una interpretación socialista, comunista de la justicia social. Esto llevó, por ejemplo, a Hayek a desechar por entero la justicia social, decir que la justicia social era un principio socialista y criticar, por ejemplo, en una de sus obras, que titula El espejismo de la justicia social, criticar por entero el principio de justicia social y criticar a la doctrina social de la Iglesia por haber asumido este principio que a su juicio es un caballo de Troya del socialismo y que por lo tanto hay que rechazar por entero. A mí me parece que eso es erróneo. El principio de justicia social no pertenece a la ideología socialista, tiene una raigambre, como he dicho, en toda la tradición escolástica y más allá incluso en toda la tradición grecolatina, y lo que hace la doctrina social es aplicarlo correctamente a la moderna cuestión social. Es cierto que hay ideologías que exacerban este principio, lo llevan a una aplicación exagerada, estatista, en un distributismo exagerado, que es rechazable, ¿no? En ese sentido podría estar de acuerdo con Hayek, pero no por principio, ¿no?, un rechazo de raíz, ¿no? Algo similar está ocurriendo en la actualidad. Es decir, cuando una teoría posmoderna, como es la teoría crítica, ha hecho una interpretación que en Estados Unidos de este principio, que viene a rebautizar incluso el principio como critical social justice, ¿no? Es decir, como justicia social crítica, ¿no? ¿Qué es esto? Pues una interpretación, como decía, posmoderna, que interpreta la justicia social como la necesidad de que
reconstruyamos toda la sociedad a partir de minorías, como las minorías LGTB, la minoría, pues el tema de género, el tema de raza, la teoría crítica racial, pues lo que viene a decir esta teoría es que no existe una verdad, que la verdad en el fondo es la imposición de unos poderosos, ¿no? La verdad depende de la hegemonía que logra imponerse, pero no hay una verdad, y por lo tanto lo que hay que hacer es partir de esas minorías, y desde esas minorías son las que tienen que interpretar lo que está ocurriendo y reconstruir o deconstruir la sociedad que tenemos delante para hacerla conforme a los principios de esas minorías, ¿no? Y por lo tanto la justicia social sería como el principio que ha de regular toda esa reconstrucción de la sociedad. En ese sentido, por supuesto, que es rechazable, ¿no? Se alinea con todos los principios woke, ¿no? De corrección política, de cancelación, todo lo que estamos viendo en Estados Unidos y por extensión que se están contagiando a Europa progresivamente, ¿no? En ese sentido rechazable, pero eso es una interpretación, una malinterpretación de la justicia social. Yo creo que la tradición del catolicismo social y de la doctrina social tiene que recuperar el sentido originario propio de la doctrina social de la Iglesia de justicia social, incluso pues enfrentarlo a estas tergiversaciones modernas y posmodernas. ¿Puedes recomendarnos algún texto o algún artículo, documento para poder profundizar en este tema y también intentar recuperar esos orígenes? Bueno, podemos ir al origen, ¿no?, de la doctrina social. Por ejemplo, en la Quadragesimo aparece por primera vez y la Divini Redentoris, donde Pío XI critica el comunismo. Podemos recurrir también al Manual de Doctrina Social de la Iglesia de José Luis Gutiérrez. Podemos ir al Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, donde también aparece. Es decir, es un principio que está en distintos textos que bueno, podemos empezar por ahí, pero hay muchos más. ¿Y hay algo que nosotros podemos hacer para reinventar ese concepto y romper con esa utilización actual que se está haciendo? Bueno, primero formarse bien, es decir, recuperar. Yo creo que la doctrina social de la Iglesia, es necesario que la difundamos más y mejor, incluso entre los propios católicos, ¿no? Creo que fue una pérdida el que desapareciera el catolicismo social, del cual, por ejemplo, bebe Ángel Herrera Oria, y por lo tanto, para poder hacer frente a todas estas batallas culturales, todas estas problemáticas e ideología woke, lo primero es tener buena formación y poder entender bien los conceptos para poder explicar en qué sentido sí, en qué sentido no. Cabe asumir un principio como la justicia social y desarrollarlo en la actualidad. Creo que no debemos los católicos estar fuera de todo el movimiento social, sino que, como hizo el propio Herrera, hay que entrar en la sociedad pertrechados bien con la fe, con la formación, pero entrar en toda la discusión social, entrar en el movimiento social y en ese sentido pues darle la vuelta, porque todas estas ideologías, además woke, lo que han hecho muy astutamente es como digamos unirse en red, ¿no? Todo el tema que separo por lo que es la cuestión de la mujer, de la cuestión de la defensa de minorías que tienen unos derechos, por supuesto, defendibles. Yo estoy hablando de la instrumentalización ideológica de estas minorías. Esa instrumentalización ha utilizado una estrategia de unión, de trabajo en red, ¿no?, de networking, como diríamos, en términos anglosajón, o incluso, como diría Byung-Chul Han, ¿no?, de trabajo más que en red, en enjambre, ¿no? Y entonces se retroalimentan entre sí y no son reivindicaciones individuales o de una ideología particular, sino que se han unido y son mucho más eficaces y más potentes a la hora de establecer sus logros y de lograr sus objetivos. ¿Crees que a esto es a lo que se refería la Iglesia cuando decía que se habla de construir una sociedad reconciliada con la justicia? Sí, esto aparece, por ejemplo, en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, ¿no? La idea de reconciliar en la justicia y en la caridad todo el orden social, por supuesto. Es decir,
es un principio fundamental. En ese sentido, no nos tiene que enseñar nadie, ¿no? La tradición cristiana, lo que es la defensa de los principios de la justicia social, de la solidaridad, de la misericordia, de la caridad. Todos estos principios aparecen en toda la tradición cristiana. Digamos que los ha aportado el cristianismo a lo que es la civilización occidental y, en definitiva, a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, forma parte del patrimonio cristiano. Lo que es verdad es que ese patrimonio hay que ponerlo por obra, hay que recuperarlo, hay que aplicarlo a las distintas problemáticas sociales que se dan en la actualidad, porque si no te comen el terreno otros planteamientos ideológicos contrarios y nosotros mismos pues no nos retiramos. Creo que hay que recuperar un catolicismo social fuerte en el sentido de Herrera. ¿Estamos todavía a tiempo de recuperarlo o esa cultura, ese patrimonio y esa herencia católica ya se han perdido? Porque al final estamos en una sociedad en la que cada vez hay menos católicos. Los católicos, que hay muchas veces esa tradición ya se ha ido corrompiendo, esa transmisión entre generaciones. ¿Estamos a tiempo? ¿Habría que empezar de cero? Bueno, estamos en un momento complicado, un momento difícil, es verdad. Hay una batalla cultural muy, muy fuerte, una batalla que va más allá de lo cultural, va también a lo espiritual y combate con armas espirituales incluso. Decía Jesús que es más peligroso, hay que temer más a los que pueden matar el alma que a los que pueden matar el cuerpo. Y en la actualidad, desgraciadamente, hay muchas ideologías que más que matar el cuerpo, como ha ocurrido en el siglo XX con los totalitarismos, también pueden matar el alma y eso es un riesgo real y palpable. Los cristianos tienen que estar en ese sentido también muy, muy, muy alertas, ¿no? Pero tienen que formarse bien. Es verdad que proteger lo que hay que proteger, comenzar por ahí, ¿no? Hay quien ha hablado de una opción benedictina, pues bueno, a mí no me parece mal. Creo que eso es como un mínimo. Es decir, en una sociedad en la que pues incluso vivir la fe para los propios hijos es complicado porque puede haber un ambiente hostil, pues crear oasis en los cuales pueda vivirse esa fe, pueda compartirse, pueda disfrutarse también, ¿no? En el ocio, en todos los ámbitos, eso me parece que es fundamental, ¿no? Pero creo que hay que dar un paso más. Y yo por eso he ido defendiendo, incluso antes de conocer la obra de Dreher, ¿no? Sobre la opción benedictina, yo decía que es necesario un doble modelo, ¿no? El modelo benedictino y el modelo paulino. O sea, la opción benedictina y la paulina, pero ambas armonizadas. Por un lado, salvar lo salvable y hacer posible esos espacios, ¿no? Esas estructuras, podemos decir, de santidad, esos oasis, ¿no? En los que se pueda vivir la fe en la sociedad actual. Pero por otro lado también tiene que haber digamos, un principio paulino de llevar la fe a la sociedad. La fe es sal, luz y fermento. La sal, fermento en la masa, la luz en el del mundo. Estamos hablando siempre, el cristiano no puede limitarse a un repliegue sobre sí mismo, por lo menos hablando en la ACDP, que tiene como misión principal influir en la vida pública, llevar la fe a la vida pública. En ese sentido, pues si aplicamos a rajatabla un principio benedictino, pues deberíamos cerrar esta asociación, ¿no? Pero creo que todo católico, sea desde un ama de casa o amo de casa hasta un político, un empresario, cualquier cristiano tiene una función también, una misión paulina, de llevar la fe a los gentiles, de iluminar con su fe el mundo, el que le rodea, pero también intentar ir más allá, ¿no? Estamos en una época, además, de redes sociales en las que una persona con un micro puede influir en millones de personas, tener más influencia que un periódico, que una cadena de televisión, personas anónimas inicialmente, pues también aprovechemos esas oportunidades. Sí, además es cierto que hay muchas personas dando mucha luz en redes sociales, pues eso, compartiendo simplemente su vida y su día a día. En este podcast tenemos una cosa que nos gusta mucho y es que pueden participar los oyentes y mandarnos sus dudas. Y como además son temas muchas veces complejos, pues las dudas son variadas, ¿no? En este caso nos ha contactado Andrea, que nos pregunta que si en una sociedad donde se lucha por los recursos, que actualmente pues estamos todos en una constante lucha de poder, de dinero, de trabajo, y al final dar tiempo gratuitamente o hacer voluntariado es quitar recursos a
o a mí mismo o a mi familia, si debemos trabajar por una justicia distributiva o eso supone una injusticia hacia nuestros hijos que al final están perdiendo recursos por ello. Bueno, si se entiende por justicia distributiva una concepción distributista al modo del estatismo socializante comunista, pues quizá yo no estaría de acuerdo, ¿no? Pero si se entiende por justicia distributiva lo que se entendía en la tradición clásica y lo que entiende la doctrina social, pues todo lo contrario. La justicia distributiva lo que te va a decir es, oye, si el Estado tiene que distribuir algo, que lo haga conforme a los merecimientos. Si tiene que dar una concesión, que sea un proyecto, una obra pública, que lo dé a quien lo merece, que no a sus amiguetes. Si tiene que redistribuir pues una serie de recursos de bienes materiales, lo haga conforme a las necesidades reales de la gente, no conforme a criterios ideológicos, sino a las necesidades reales, ¿no? Para que se haga plausible esa justicia social que se fundamenta sobre el bien común y la dignidad de la persona. Por lo tanto, no habría que seguir un criterio meramente de igualdad, sino efectivamente justicia tradicionalmente comprendida, ¿no? O la igualdad también bien entendida, porque volvemos a lo mismo, es decir, la igualdad también ha sido otro, como la solidaridad, como muchos principios han sido mal interpretados, ¿no? Pero una igualdad bien entendida es perfectamente asumible por la doctrina social, ¿no? Lo cual es distinto a un igualitarismo o una interpretación ideologizada de este principio o de este valor. Pues muchas gracias, Pablo. Si nos dejas te llamaremos para más capítulos porque la verdad es que este tema da para mucho y quedan muchas preguntas en el tintero. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por haber participado y por tu colaboración para explicar un tema tan complejo. Muchas gracias, encantado de haber estado aquí. Gracias a todos los oyentes. Nos escuchamos en 2 semanas. ¿Quieres recibir una formación sólida en doctrina social de la Iglesia? Si quieres profundizar en el conocimiento de los grandes temas que afectan a la vida, a la familia, la sociedad, la política y la economía desde las orientaciones de la Iglesia Católica, si quieres un enfoque interdisciplinar, si te gustaría adquirir competencias para el análisis, la argumentación y el diálogo social desde la identidad cristiana, solicita información del título de Experto en Doctrina Social de la Iglesia en www.angelayala.cu.es.